Ahora comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Saludos, feliz miércoles. Les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de aquí, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les doy la bienvenida a el programa Pioneros en el Mundo, que se transmite todos los miércoles a las 10 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube. En el programa del miércoles pasado compartimos con la doctora Lourdes Echevarría García, catedrática asociada del Colegio de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en el recinto de Arrecibo, quien nos compartió detalles del viaje académico a Costa Rica para estudiar y analizar la diversidad ecológica. En la mañana de hoy tenemos dos invitadas que nos van a seguir dinamizando con las experiencias culturales y artísticas que vivirán nuestros estudiantes en España en torno al teatro. Desde Puerto Rico recibimos con mucha alegría a Lisette Rodríguez Avilés, profesora de teatro y artes escénicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Y desde Madrid, con un fuerte abrazo, también recibimos nuevamente a la doctora Marta Walliser, directora ejecutiva de Infinite Spare, institución educativa innovadora y creativa con quien colaboramos muchísimo, principalmente en temas de educación internacional, en diseño de modas y ahora en teatro y artes escénicas. Bienvenidas Lisette y Marta, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a Muy ti. bien. Gracias Lisette y Marta por acompañarnos. Lisette, vemos que estás ubicada ahí felizmente en nuestro teatro Monseñor Vicente Murga. ¿Cómo te ha ido este semestre con las clases? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, ¿verdad? En este templo, como digo yo, este templo escénico, ¿verdad? Que es lo que me apasiona y esa pasión pues trato de transmitirle también a nuestros jóvenes, ¿verdad? A nuestros estudiantes, para que nuestro quehacer cultural siga vivo, ¿verdad? Porque el teatro es vida, el teatro es vida y eso es lo que pretendemos, que esto nunca se caiga y que lo mantengamos siempre completamente vivo. Marta, y tú desde Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo están los ánimos ya casi finalizando el semestre? ¿Cómo están esos proyectos académicos desde Infinite Spare? Pues muy bien, también terminando el semestre con mucha ilusión. Hoy además hace un día precioso después de mucha lluvia, así que fenomenal. Y además con muchas ganas de empezar a hacer estos nuevos programas, de seguir avanzando juntos, que siempre es un placer para nosotros. Sí, no, y muchas gracias, Marta, porque ahora pues ya nos estamos preparando para la experiencia de viaje académico en torno al teatro. Le hemos llamado España Teatral, ahora en junio de este verano 2022. Y la profesora a cargo de este viaje precisamente es Lisette. Y pues queremos ahora aprovechar en estos primeros minutos del programa de Pioneros en el Mundo a conocerla. Es la primera vez que nos acompaña aquí en el programa y nos encantaría saber quién es Lisette, su experiencia en el teatro en Puerto Rico y aquí en la Católica. Así que Marta, me acompañas a hacerle las preguntas claves a Lisette para que el público que nos escucha pueda disfrutar de este talento y de la vocación de Lisette. Así que Lisette, comenzamos por esa pregunta que siempre le hago a los invitados. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres natural de aquí de Pues soy Puerto Rico? natural de Ponce, Puerto Rico. Nacida y Ponceña. criada en Ponce, sí, Ponce, ¿Y Ponce, Ponce. cómo te surgió esta pasión, este gusto, este interés por el teatro? Pues mira, yo te digo desde niña, yo creo que esto se nace. Yo siempre he dicho que el teatro se nace y mi juego prácticamente no tanto era tanto con muñecas y cosas, mi juego era de improvisar actividades en el patio, a crear cosas con mis hermanos, ¿verdad? Yo vengo de una familia numerosa, yo soy la 11 de 12 hermanos. Y entonces, pues siempre notaba con hacer estas historias y crear personajes desde chiquito, así pues desde ahí yo vengo, ¿verdad? Y siempre me acuerdo que cuando estaba en el gestar éramos solamente 4 niñas y pues y a esas 4 niñas pues trataban, ¿verdad? Dentro de las actividades que se hacían en la escuela,
ahí estaba yo como decimos por aquí, ¿verdad? Como el arroz blanco, eso es un decir acá, ¿verdad? Y siempre estaba ahí. E inclusive había un señor en el sector donde yo vivía que le gustaba verme cantar o declamar o algo y me caramaba en un banquito para que yo le cantara a todos los que estaban allí. Inclusive después hasta me daba dinerito después que yo terminaba mi presentación. O sea que ya poco a poco, ¿verdad? Y entonces, pues poco a poco me fui, ¿verdad? Me fui adentrando a este mundo. No sabía que lo que estaba haciendo en esa época era teatro, ¿verdad? Pero la vida es un teatro, ¿no? La vida de todo siempre es un teatro y es un juego, ¿no? Y entonces cuando entro a la intermedia, pues ahí empiezo a coger mis primeras clases de teatro, que el profesor fue el profesor Osvaldo Rivera, que hemos hecho después de adultos, hemos sido colegas como actores en obras teatrales. Y después pasó a la JAI, allí conocí a la profesora Lisel Chaldón, que seguí, ¿verdad?, dentro de este proceso. Y entro aquí a la Pontificia Universidad Católica, porque pues no me pude ir directo a la Universidad UPR, que era donde se daba este teatro. Por circunstancias familiares no pude estar allá, pero entro aquí a la universidad y entonces empiezo a estudiar educación, me voy por educación especial. Y entonces surge esta presentación de que estaba Luis Torres Nadal, que paz descanse, a crear este taller de teatro y entro a esas audiciones. Y de ahí empecé a crear historia aquí dentro de la Pontificia Universidad Católica, esos primeros pininos de esos primeros talleres, ahora se llama taller de teatro, ahora se llama, perdón, Teatro Rodante Luis Torres Nadal, para ese tiempo era taller de teatro de la Católica, porque Luis Torres Nadal estaba vivo, ¿verdad? Después entonces él fallece y se le pone entonces taller de teatro Luis Torres Nadal. Y por ahí seguí, ¿verdad? Dentro de este mundo que teatral, me llaman una vez unos productores porque habían tenido referencias de mí y empecé a trabajar con estas compañías teatrales profesionales de Ponce, ¿verdad? Y entonces así, luego entró a trabajar con el Departamento de Educación como profesora de teatro y es ahí en el año 93 cuando entonces, porque ahí entré como una convocatoria especial por experiencia, que entonces ahí en el 93 entro a estudiar teatro formal después de 10 años haciendo teatro, ¿verdad? Y que ya en talleres de teatro y en actividades teatrales, entro entonces a estudiar teatro a la UPR de San Juan, de Río Piedra. Y entonces, ahí entonces termino, ¿verdad? Esta especialidad en teatro. Y en el 2007 me voy a estudiar la maestría en la Universidad de Turabo en educación teatral. Y entonces, pues, trabajé mi tesis con la educación especial junto con el teatro, porque entonces la hice el arte escénico como técnica de enseñanza en niños de síndrome Down. Y siempre he tenido, ¿verdad? He trabajado por muchos años, trabajé 26 años en el Departamento de Educación como profesora a veces de danza y de teatro. Y entonces, y dirigí el taller de teatro Antonio Paoli de la Universidad Interamericana por 16 años. Y ahora hace año y medio empecé formalmente a ser parte de la facultad, ¿verdad? Del programa de teatro y artes escénicas de aquí, de mi alma mater, donde comencé, ¿verdad? A empezar a formar esta pasión que yo tenía del teatro, aquí en la Pontificia Universidad Católica. Y he trabajado muchísimo, tanto como actriz, como directora escénica y como maquillista teatral. Muchas gracias, Lisette, ¿verdad? Por este gran trasfondo que nos haces de tu persona, de ese recorrido académico, ¿verdad? Y me encantaría ahora, ya mencionaste que la Católica tiene un programa de teatro, ¿verdad? Mencionaste también los programas que tú misma disfrutaste y por los cuales pasaste de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Turabo. ¿Qué ofrecemos aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en el recinto de Ponce, en este programa de teatro, que es el marco, el contexto, ¿verdad?, que nos ubica para conocer la experiencia de viaje académico que tendremos a España? ¿En qué se basa la formación que tienen nuestros estudiantes aquí en Ponce? Pues mira, esta formación de este nuevo programa, ¿verdad? En la que me siento, ¿verdad? Muy contenta porque pues, como yo le digo a los jóvenes, me hubiese gustado que esto estuviese cuando me tocó a mí, ¿verdad? Y tuve que pasar otros tipos de experiencias, pero pues yo estaba encaminando, como uno dice. Este programa de teatro y artes escénicas va encaminado también a la autogestión.
y a la autogestión, que el estudiante pueda salir preparado en que cuando salga de aquí pueda también crear su propia compañía, crear sus propias bases, ¿verdad? Dentro del quehacer cultural y saber cómo tocar puertas también a la hora de emprender este quehacer cultural. Se ofrecen las diversidades de cursos como lo que es actuación 1, actuación 2, lo que es la dirección escénica, la producción teatral, diseño de producción teatral, maquillaje teatral, vestuario, apreciación al teatro, historia del teatro 1, historia del teatro 2, conlleva también la pantomima, la expresión corporal, lo que es la parte de creación de escenografía, iluminación, ¿verdad? Lo que son las partes técnicas, ¿verdad? Que abarca todo, es un programa bastante abarcador dentro de lo que son las artes escénicas, ¿verdad? Para poder tener la base, ¿verdad? Porque esto es algo, como yo le digo a los estudiantes, que esto uno va constantemente educándose, porque inclusive yo el momento que tengo un brequecito también me apunto en talleres, porque hay que tener, ¿verdad? Siempre educación continua en todo esto. Pero es un programa bien completo, ¿verdad? Que el estudiante salga con una base bien clara e inclusive también se le está añadiendo lo que es la metodología en el teatro para aquellos estudiantes que también deseen trabajar la parte pedagógica, la parte de educativa, de la parte de la educación. Genial. Marta, escuchando a Lisette, ya puedo ir ¿verdad? Entreviendo un poco las dinámicas que tú nos has preparado para los estudiantes de la Católica, muchos de ellos que están estudiando el programa de teatro y artes escénicas, otros que aunque no son estudiantes del programa de teatro, sí tienen que tomar el curso de apreciación al arte, a la música o al teatro y participarán de este viaje académico y convalidarán ese curso específico que todo estudiante de la universidad tiene que tomar como parte de su componente de educación general. Marta, escuchando lo que es en nuestro programa y lo que nos has preparado, me gustaría, ¿verdad?, que nos empieces a hablar de esta oportunidad que nos estás ayudando a crear y sobre todo la relevancia que va a tener este viaje académico por las experiencias que vivirán en Madrid, en Toledo y especialmente en la ciudad de Almagro. Pues muchísimas gracias, Joel, muchísimas gracias, Luisette. Es un placer escucharte. La verdad que envidia Gracias. el poder haber tenido esa vocación desde pequeñita, ¿no? Y me parece muy, muy importante el compartir el cómo llegamos a donde estamos, porque muchas veces, y perdonadme, porque me ha gustado mucho la presentación, porque muchas veces los alumnos dicen, bueno, pues yo de mayor quiero ser así, y realmente uno no nace así, uno se hace así y se hace a través de distintas experiencias y de ir buscando y de ir experimentando y de no tener miedo. Así que yo creo que eso es una lección magnífica para todos tus alumnos. Tienen mucha suerte de tenerte Gracias. como profesora porque van a poder aprender mucho más que el teatro también, van a poder aprender de la vida. Que eso es, que yo creo que eso es lo importante también. Sí, y como Lisette nos dice que en su formación inicial, en la escuela intermedia, luego en la high school, tuvo también unos maestros que influyeron positivamente para Sí. ella seguir esa carrera del teatro. Que muchas veces podemos encontrar unos ciertos obstáculos a veces en la familia o en la sociedad y que nos impulsan a estudiar otras carreras y no vemos la relevancia que tienen las artes, particularmente el teatro, la música, las bellas artes, en el desarrollo humano de los jóvenes, particularmente de los jóvenes universitarios. Y ¿verdad? Muchas gracias, Marta, por traernos esto, resaltar este aspecto. Sí, es así. Pues nosotros lo que vamos a hacer, yo creo que yo estoy personalmente muy contenta con esta iniciativa porque además yo creo que dentro de lo que es la historia de España, el teatro y la literatura, mi doctorado es en literatura y además en literatura del siglo de oro, con lo cual estoy más contenta todavía de poder aportar
pues parte del conocimiento y sobre todo creo que es muy importante, sobre todo para los que hacemos literatura, el ver la parte práctica, cómo las cosas se llevan a cabo. El teatro no es un texto, nunca se ha hecho para leerse, sino que se ha hecho para actuar. Y entonces lo que nosotros hemos intentado hacer con este viaje ha sido dar forma a todas aquellas conversaciones que hemos llevado a cabo durante la preparación. El viaje lo vamos a dividir en distintas partes, en distintas áreas, ¿no?, que van a configurar, digamos, como un total, que es el que después también pues, las profesoras van a intentar, o vamos entre todos, intentar hilarlo para que los alumnos sepan la importancia de todo, ¿no? Dentro de eso va a haber una parte que va a ser la parte histórica, digamos, de por qué el teatro es tan importante y sobre todo por qué Madrid en concreto es lo que nosotros llamamos la cuna del teatro. Aquí es donde hubo los primeros corrales y donde estaba la corte. Y realmente, bueno, pues el teatro surge de la corte, especialmente, bueno, pues de la corte de los Austrias, con Lope de Vega y toda esa parte, pues los alumnos van a tener la posibilidad de verla. Luego vamos a ver una parte escénica, del cual es el escenario en Madrid ahora. Madrid ahora mismo es el epicentro de todo el teatro, tanto de musicales como del teatro clásico, como de la danza, como de la música. Entonces, sintiéndolo mucho, para los demás de España, siempre que quieren ver algo tienen que venir a Madrid. Entonces esa es la suerte que tenemos los de Madrid, ¿no? Vamos a tener también algunos talleres donde los alumnos van a poder trabajar directamente sobre textos y con profesores hacer pequeñas improvisaciones y pequeños teatros. También me hace muchísima ilusión la parte que nos ha comentado la profesora de su experiencia con personas con discapacidad, porque vamos a hacer unos talleres con una compañía que es precisamente una compañía de danza y teatro que se llama el Psicoballet Maite León, que es de personas con discapacidad intelectual, con personas con síndrome de Down. Entonces creo que ahí van a aportar mucho, no solamente los jóvenes, que son fabulosos y que actúan por todos lados, pero que también la profesora y los alumnos van a saber el valor que tiene desde la experiencia que van a compartir en un escenario, y creo que eso va a ser una experiencia única. Va a ser especial, ¿no? Va a ser algo que yo creo que no se puede expresar con palabras. Espero que podamos grabarlo para que por lo menos podamos ver esa experiencia conjunta, que va a ser extraordinaria. Y luego, bueno, como nos ha dicho Joel, los viajes que vamos a hacer. Dime, Joel, que querías intervenir tú. No, simplemente que me gusta que hayas resaltado esta parte práctica que van a vivir los estudiantes en el viaje a España, precisamente porque también cuando escuchaba a Lisette que nos narraba su experiencia y el programa de teatro de la Católica, veo que los estudiantes, como parte de su formación, no es algo teórico, o sea, los estudiantes también hacen práctica en el teatro, y más que tenemos esta joya de teatro, Monseñor Vicente Burga, y precisamente Lisette creó una obra teatral, y me encantaría que, pues nada, aprovechemos también que Lisette nos comente un poco de eso, porque volvemos al tema de la relevancia del profesor como una figura de inspiración a sus estudiantes, no solamente por el conocimiento que tiene, sino también porque pone en práctica creando obras teatrales. Lisette, ¿de qué se trata esto? Muy bien, mira, la obra es Bodas de Sangre, ¿verdad? Dentro de la clase de dirección escénica, como parte de la clase, ¿verdad? Que tienen que leer el texto, también tienen a veces que crear sus propios, ¿verdad? Sus propios textos. En esta parte, parte del curso, pues escogimos la pieza Bodas de Sangre, y entonces el propósito principal de la pieza, ¿verdad? La analizamos cada personaje, cada acciones, la parte realista y surrealista de Lorca, empezando también por Federico García Lorca, porque también si no conocemos al autor, pues cómo vamos entonces a llevar una puesta en escena, ¿no? Entonces, también qué estaba sucediendo en la época, ¿verdad?, en que Lorca escribe Bodas de Sangre, ¿verdad?, que parte de una idea
original de algo, de un suceso histórico que ocurre en esa época, ¿verdad? En la vida real, y de ahí de parte de ese suceso es que él escribe entonces Bodas de Sangre. Y entonces a los estudiantes pues le interesó mucho la pieza, ¿no? Y entonces pues fuimos a un proceso de audición, escogimos el elenco y entonces pues parte de las direcciones fueron de los mismos estudiantes. Yo les di diferentes escenas para que ellos entonces pasaran el proceso de también de dirigir la escena, porque si la clase es dirección escénica, pues tengo que pasar el proceso de la para ver cómo ellos lo trabajan. Siempre yo estaba en la parte, como yo digo, la dirección general, en el sentido acá de que pues de la evaluación y de corregir lo que viera, ¿verdad? Que, pues, que se pudiera corregir y explicarle dentro de lo que son las reglas del movimiento, dentro de lo que es las composiciones escénicas, lo que se puede hacer en escena y lo que no se debe hacer, ¿verdad? Dentro de las posturas del actor y todas esas cosas. Y entonces así empezamos trabajando, así fue que empezamos creando. Yo me daba en la parte en clase, entonces cuando se hizo la audición, pues entonces yo cogí el mando aparte de la dirección, aparte en horas extras y otras cosas, pero dejándome llevar por lo principal, por las raíces principales que ellos hicieron dentro de la sala de clase, y entonces yo añadiéndole siempre alguna que otra cosa también, pero para combinar, ¿verdad? Que la dirección pues mayormente sale de los estudiantes, y entonces pues yo estoy en ese plano de corregir y de que la pieza, ¿verdad? De que la obra pues fluya como debe fluir dentro de eso. Y entonces así mismo también, pues también lo pasé por la experiencia de que ellos como directores son los que tienen que hacer el trabajo de iluminación, ¿verdad? De bregar con las luces, de trabajar lo que las luces, y en ese proceso pues fuimos creando y fuimos, ¿verdad? Creando la pieza. Gracias a Dios, pues aquí hay un departamento de música que puede contar con 2 estudiantes también músicos que se integraron a la pieza, que también hubo música en vivo, además de música, ¿verdad? Como yo digo, remoto, pero tuve música, la música en vivo como tal dentro de la pieza. Bien maravilloso trabajar con Lorca, a mí me fascina siempre Lorca, yo digo que yo soy lorquiana en cierto momento, ¿no? Y entonces son piezas fabulosas, piezas que no mueren nunca, son situaciones universales que dentro aunque vayamos evolucionando, siempre se va a ver este factor que a veces lo vemos hoy en día un poquito distinta, pero este dramatismo, ¿verdad? Y Lorca atrae a un público. Uno menciona una obra de Lorca, Lorca atrae pasar los estudiantes también por ese tipo de experiencias que no son personajes fáciles. Montar Lorca no es fácil, que ellos creen la conciencia de lo que es cada personaje, ¿verdad? Que a veces se nos va un poco está arriba, pero siempre hacemos un análisis. Se comienza también con lo que es el trabajo de piso, lo que trabajamos primero, lo que es la lectura, ese trabajo de lectura, el desmenuzar el texto, ¿por qué digo esto? ¿Para qué lo digo? ¿A quién se lo digo? ¿Por dónde entro? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Verdad? Todas esas cosas que los estudiantes creen conciencia de que no eres tú, que es un personaje. Entonces, yo no le puedo decir, ¿y de dónde venía Leonardo? Tú no me puedes decir que vienes del camerino, ¿no? Me tienes que decir, Leonardo viene de tal lado, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, pues yo trato, ¿verdad? En la medida cuando montamos este tipo de obra, que el estudiante entienda el personaje, que el estudiante entienda la obra, que el estudiante entienda al autor, porque si no es así, no es decir líneas por decir líneas. Las líneas se dicen como debe ser, las líneas deben decirse con el matiz que debe ser y con la fuerza que debe ser para, perdón, para que este público, ¿verdad? Pueda llevarse una gran experiencia, ¿verdad? Y en ese sentido, pues eso es a eso fuimos y eso fue lo que logramos. Bueno, Marta y Lisette, muchas gracias por este primer segmento del programa Pioneros en el Mundo. Ya el tiempo se nos ha ido, pero vamos a ir a una breve pausa y regresamos con nuestro público para conocer más sobre Lisette, sobre Marta, sobre el teatro, las artes escénicas y el viaje académico que tendremos a Madrid ahora en junio 2022. Regresamos en breve. Una visión del globo. Saludos amigos y amigas, nuevamente nos encontramos aquí en Católica Radio en el programa Pioneros en el Mundo, hoy compartiendo con Lisette Rodríguez Avilés, profesora de Teatro y Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y desde Madrid nos acompaña la doctora Marta Baricer, directora ejecutiva de Infinite Spirit. Bueno, ya hemos tenido un primer segmento donde hemos hablado bien intensamente sobre la experiencia de la profesora Rodríguez en el teatro.
el programa de Teatro y Artes Escénicas de la Católica, y ya hemos empezado a degustar un poco del programa y la agenda que nos tiene preparada Marta desde Madrid para nuestros estudiantes que irán en junio a este viaje académico para profundizar en la historia, en el arte y presenciar obras teatrales en el Festival Almagro. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, escuchábamos a Lisette que nos comentaba de la obra que se puso en escena, Bodas de Sangre, aquí en la Católica, pero me gustaría que ahora también nos hable de la producción que tiene para hoy, 18 de mayo, a las 7:30 de la noche, en el Centro de Estudiantes de la Católica, aquí en el recinto de Ponce, que se llama Entre Piedras y Arenas, que está escrita y dirigida por la profesora Lisette Rodríguez. Cuéntanos un poquito, Lisette, sobre ello. Pues mira, Entre Piedras y Arena surge hace 4 años atrás, ¿verdad? Cuando trabajaba, dirigía un taller de teatro y empecé a crear este concepto de teatro físico. Aquí ya me fui más bien al movimiento, a la acción, a lo que me dice también el cuerpo. Y entonces empiezo a crear esta dramaturgia actoral, ¿verdad? Con el taller, con los estudiantes de ese taller. Y le di unos temas a investigar. Le dije, siempre nos hablan de Adán y Eva, ¿verdad? Y las serpientes y cosas por el estilo. Investiguen más o menos esa historia, investiguen y analicen, y quiero ver lo que ustedes me dicen de esa historia, ¿verdad? De Adán y Eva. Y entonces empezamos a trabajar esta dramaturgia, esta investigación, y así también le di otros temas como lo fue el holocausto, el eclipse, la resurrección, el rosario. Y entonces, a base de eso, pues ellos empezaron a traer unas ideas, aportar unas ideas, y de ahí entonces empezamos a crear yo le digo a veces que es una pieza como absurdista, aunque tenga mucha de realidad, ¿verdad? Pero siempre le pongo esta cuestión de absurdo que me da a mí a la imaginación de correr y romper paradigma con la pieza, ¿no? Y entonces, este año, pues decido montarla, pero también le añado otra pieza más a esta Entre Piedras y Arenas, y le añado la fe. Entonces, ahora le añadí el tema a la fe, y entonces lo estoy haciendo bajo la clase de expresión corporal y de pantomima. Y entonces es este concepto. ¿Por qué le pongo Entre Piedras y Arenas? Surgió porque cuando fui a pedir un permiso para hacer la presentación me preguntan cómo se llama la obra. Yo le dije Entre Piedras y Arenas. Y yo después decía, Dios mío, dije Entre Piedras y Arenas, pues ahora yo tengo que ver cómo yo encajo esto de Entre Piedras y Arenas dentro de la pieza, ¿no? Porque se escucha bonito, pero vamos a ver lo que se va a hacer, ¿no? Y entonces empiezo a crear unos voiceovers, y dentro de esos voiceovers escribo, ¿verdad? Escribo esta narrativa, le pongo esta música, unas narrativas cortitas nada más de introducción a cada pieza para que el público entienda más o menos de lo que se trata. Y entonces empecé a crear esto y entonces irvané la palabra piedras y arena dentro de lo que escribí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entre cada una, por ejemplo, en el baile de la serpiente decía Abba, Abba, la que da vida, fuente de vida, ¿verdad? Entonces, en las arenas, escribes en la arena, escribiendo en la arena tu pasado y y pidiendo a las piedras tu perdón. Algo así más o menos lo que dice el voiceover. O sea, y entonces empieza esta dinámica. Entonces le puse esa pieza Eva y las serpientes, porque entonces pongo una Eva, pero una Eva luchadora, una Eva que no se deja dominar, una Eva que verdaderamente no se deja seducir por las serpientes, y pongo serpientes 2, porque entonces creo esta dualidad entre lo que es la belleza del hombre que hablan y la bestia que hablan. Y entonces pues termina esta Eva eliminando a las serpientes y simplemente ella presentándose a este ser diciendo que mira, heme aquí, entonces no pequé, soy tuya, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Ves? Y entonces creo esta pieza, y de ahí salta después termina esta pieza, y entonces entra la otra pieza que es Eva y la serpiente. Después vendría más o menos lo que es el rosario, después el holocausto, eclipse. Entonces, entre el holocausto, añadí la fe, y después eclipse, y después resurrección. Y así sucesivamente, cada cual va teniendo y al final lo termino con una frase que dice, entre piedras y arena hacia la libertad, ¿sabes? Y entonces, pues,
Es un performance, es una pieza más de performance de cuerpo, de pantomima, entonces solamente hay unas visuales, hay son elementos, ver hasta la piedra, hasta la arena, hasta el agua, creo una alambrada de púa, ¿verdad? Como presentando primero el holocausto de Hitler, pero ahí yo presento diferentes cosas que nos pueden ser el holocausto, como ser los nenes de Gaza, una mujer embarazada fumando y bebiendo, chupeándote el Facebook como, ¿verdad? Como si las redes te están arropando. Entonces creo, es una pieza más bien de crear conciencia, es una crítica social, ¿verdad? Dentro de la pieza y a la larga, se ve espectacular cuando los efectos de luces más los sonidos que pongo, ¿verdad? Dentro de cada pieza, le da ese feeling que después la gente dice, wow, entonces lo termino con un gran árbol que mucha gente piensa que es el árbol de la vida, otros piensan que es la generación, la evolución, entonces que cada cual lo dejo con esta perspectiva que el público, ¿verdad? Que el público interprete su propio final. Bueno, gracias, Lisette. Marta, ahora sí, vamos entonces a tomar estos próximos 15 minutos para sumergirnos en la experiencia de viaje académico, así que nos montamos en este avión de tu mano para irnos a Madrid. Bueno, bienvenidos a Madrid. Ya habéis llegado, ya habéis tomado este vuelo virtual que os ha traído aquí. Nos parecemos a Star Trek, ¿no? Así que bienvenidos a Madrid y encantado de recibiros aquí con nosotros. Vale, vamos a hacer como una visión un poco rápida de qué es lo que vamos a ver aquí y cómo vamos a intentar dar respuesta o dar un tipo de complemento práctico y cultural a todo lo que nos ha contado la profesora Lisette, para de esta manera que los alumnos puedan no solamente estudiar y ver toda esa dimensión de los personajes, de las obras y del teatro, pero además al tener la experiencia cultural, eso requiere también un acercamiento y una transformación que, bueno, pues lo vamos a intentar hacer a través de todas las distintas actividades que vamos a hacer. Como os decía antes, Madrid es lo que nosotros llamamos la cuna del teatro y, digamos, va a ser el epicentro de nuestro viaje. Y a través de la exploración de Madrid vamos a descubrir esas distintas etapas que nos comentaba la profesora. ¿De acuerdo? Vamos a intentar ver todas las partes y todas las identidades que puede tener la ciudad. De nuevo, como os comentaba que Madrid era la cuna del teatro, es porque Madrid fue desde el 1600 el lugar de la corte, y la corte es donde nace el teatro originalmente. Después, pues afortunadamente, después vamos a ver también la residencia donde se formó Lorca, y ahí vamos a ver los principios de la Barraca, que fue la primera compañía que llevó y acercó el teatro a las provincias, a los pueblos más remotos, ¿no? Dentro de eso, pues vamos a ver por una parte todo lo que es estos grandes espectáculos reales, ¿no? Como el Palacio Real y el Teatro Real. El Teatro Real va a ser muy espectacular, es posterior a los primeros teatros, pero es el teatro de la ópera, entonces es uno de los que ahora mismo es más importante en España. Vamos a visitar todos estos lugares icónicos, sobre todo para que los alumnos tengan una idea de todos los tipos distintos de espacios escénicos que hay, que no hay solamente uno, y cada uno de ellos tiene unos usos muy específicos, además de ser un escenario, ¿no? El Teatro Real, por ejemplo, es uno de ellos. Dentro del Teatro Real se hace ballet, se hace ópera, pero también se hacen desfiles de moda, por ejemplo, se hacen presentaciones de libro, por ejemplo, o incluso ahora ya conciertos modernos, con lo cual ahí los clásicos se han enfadado un poquito, pero bueno, es un escenario que lo permite perfectamente.
¿no? Vamos a trabajar también con escenarios naturales, ¿vale? Y como os he dicho antes, Madrid era una corte y en este caso, pues el Retiro, ¿vale? Era el palacio de descanso de los reyes de los Austrias y dentro del Retiro tenemos este lago tan magnífico que ahora no se ve muy bien en las fotos, pero está todo lleno de barquitas. Pero en realidad el propio Retiro y el propio lago del Retiro era un escenario para representar batallas navales. Así que lo que vamos a ver es cómo todos estos espacios de los parques naturales, que ahora tenemos el placer de pasear por allí y disfrutarlos muchísimo, como en su momento tenían también otros usos. También este es el Palacio de Cristal del Retiro, ¿vale? El objetivo también era impresionar a todos los espectadores. Yo creo que ese denominador común todavía está. El teatro está para impresionarnos, para admirarnos, como decía Lope, ¿no? Para causar admiración. Vamos a visitar también las múltiples caras de Madrid, los múltiples espacios y los cambios tan grandes que ha dado la ciudad. Dentro de esto vamos a ver todos los barrios y cómo han cambiado. Vamos a visitar dos en concreto, que son, digamos, los más tradicionales, que es el Rastro, que es donde ahí hay un mercado de los más antiguos, y el barrio de Lavapiés. El barrio de Lavapiés, siendo uno de los más antiguos ahora mismo, es un lugar icónico porque se ha convertido en el reflejo de lo que es el Madrid intercultural. Yo creo que ahí además los alumnos van a poder disfrutar muchísimo porque hay muchísimos conciertos en la calle. Siempre hay grupos tocando en la calle, entonces es maravilloso simplemente el trasear por allí. Vamos a ver también la parte artística, digamos, más elevada, ¿no? Que son los museos, el Museo del Prado y el Museo El Thyssen, que están uno enfrente del otro, ¿vale? Y la importancia también que tienen los museos y la forma en la que se utilizan también muchísimas como formas de inspiración, cuando muchos de los vestuarios se inspiran en obras artísticas, y estas obras artísticas, especialmente las de los clásicos, están en estos museos. Entonces vamos a tener la oportunidad de hacer unas visitas guiadas por estos museos. Visitaremos el Museo del Traje para ver dónde se inspiran para realmente hacer adecuadamente esas adaptaciones de vestuarios, ¿no? Vamos a dedicar tiempo también a ver cómo se genera ese vestuario. Esto también lo vamos a ver después en el Museo de Almagro, que ahí tienen los vestuarios originales del principio. Entonces, bueno, yo creo que es espectacular y lo vais a disfrutar muchísimo para verlo, ¿vale? Peris, vamos a ir a verla. Peris es una empresa de vestuarios que actualmente es una de las más grandes del mundo. Empezó simplemente haciendo vestuarios para zarzuelas. Las zarzuelas es una especie de opereta muy popular que tuvo muchísimo éxito en el siglo XIX en Madrid. Y de ahí, bueno, pues han ido creciendo, han ido haciendo vestuarios ya para teatros, pero actualmente son uno de los mayores diseñadores de vestuarios para todas las series que vemos en todas las televisiones, tanto modernas, son desde los del Gilded Age que la están poniendo ahora en Netflix, a las más modernas como puede ser, yo qué sé, La Casa de Papel o El tiempo entre costuras, todo, y es fascinante, vamos, eso es como el volverse loco, el ir allí, ¿vale? Toda esa parte, digamos, es toda una parte de lugares escénicos, de cómo se pone en marcha, y luego vamos a sumergirnos un poquito, digamos, en lo que es el barrio de las Letras. Al lado del Retiro, al lado del Prado, está el barrio de las Letras, que era donde vivían todos los escritores, por eso se llama así. Y ahí vivían pues Cervantes, ahí vivía Lope de Vega, ahí vivía Calderón, y ahí era donde estaban todos los primeros corrales de comedia, que era donde se representaba. Entonces, cuando vayamos allí, ahora mismo además se ha convertido, bueno, pues en un sitio que está todo lleno de pequeñas tiendas, de diseñadores, es precioso, pero lo importante aquí también es cerrar los ojos, imaginarnos cómo en todas esas calles estaban paseando todos estos genios y cómo nosotros vamos a tener la posibilidad de ver la casa de Lope de Vega tal y como estaba, porque por una razón o por otra
la hemos podido conservar así, no se pudo vender, se conservaban los planos, está perfectamente descrito como estaba y eso nos va a permitir viajar a otros momentos, ¿no? Allí vamos a ver los primeros teatros, los más importantes. No sé si habéis oído hablar del teatro español, que últimamente en los últimos 2 días ha estado mucho en la prensa porque ha fallecido uno de los grandes actores de España y ahí fue donde se hizo, bueno, pues el In Memoriam para él, una persona muy querida por todos, y el Teatro de la Comedia. Ambos son los más antiguos, ¿vale? El Teatro de la Comedia es la sede del primer corral de Madrid. Y de ahí lo único que vamos a poder ver es una maqueta preciosa que tienen porque actualmente ya es un teatro grande. Vamos a tener la posibilidad de asistir a algunas obras dentro del Teatro Español para que veáis también cómo se utilizan los espacios. Y haremos una visita a la residencia de estudiantes, como nos ha dicho la profesora Lisette. Esta fue la primera casa de Lorca. Aquí es donde nacen todas esas grandísimas obras universales, donde se generan y se gestan todos esos personajes y donde nace el proyecto de la barraca, uno de los más importantes del principio del siglo XX en España. Ahí tenemos un museo de la barraca donde vais a poder ver cómo se fundó, cómo iban de los pueblos, de pueblo en pueblo, acercando el teatro a todas las personas. Yo creo que es uno de los proyectos más bonitos que ha habido y más emocionantes. Luego vamos a tener también la posibilidad, los alumnos van a tener la posibilidad, y yo creo que ahí van a disfrutar ellos muchísimo, de hablar con distintos proyectos dramáticos, de personas como ellos, de personas como vosotros, Lisette, que tienen sus propias compañías y que ellos mismos pues están trabajando con sus propias adaptaciones y sus propios procesos creativos. Yo creo que esas conversaciones van a ser muy bonitas, muy interesantes y muy provechosas, tanto cultural como dramáticamente, ¿no? En el Teatro La Abadía también es otro de los grandes proyectos que vamos a visitar, y este yo creo que también es súper interesante porque va a reflejar muchísimo cómo se está asentando el teatro moderno o las interpretaciones modernas, los espacios modernos. Estos son unas naves polivalentes que se han rehabilitado y cada una de ellas está dedicada a unos movimientos artísticos. Dentro de estos también hay salas de teatro, salas de digitalización y de cine. Y vamos a ver cómo se integran para crear proyectos transversales e integradores. Eso es otra de las partes que nos estaba comentando antes la profesora, cómo el teatro no es solamente un arte, sino la integración de muchas disciplinas artísticas. Así que yo creo que eso también va a ser muy bonito. Entonces, todo eso lo vamos a hacer en Madrid, ¿vale? Pero luego en Madrid, además de ver todas estas cosas, lo que vamos a hacer es ver teatro, que eso yo creo que también va a ser una aportación muy importante para los chicos. Sí, vamos a tener 2 tipos, digamos, de experiencias escénicas, una que va a ser en Madrid y otra que va a ser en Almagro, ¿vale? La de Madrid va a ser, no va a contemplar los clásicos, puesto que están todos en el festival, pero sí que vamos a ver pues, espacios como por ejemplo los teatros del Canal, que tienen todo tipo de actuaciones, son súper modernos y van muchísimas compañías y reinterpretaciones muy modernas y de corta duración, es más bien como un lugar de experimentación. Y ahí lo van a disfrutar muchísimo. En las salas del Español el Español está dividido, habéis visto antes el Teatro Español, y lo que yo quiero que veáis allí es cómo hay unos espacios más clásicos donde vamos a ver una obra de Pirandello, pero luego hay una sala pequeñita que se llama la Sala Margarita Xirgu, que es donde se hacen unas actuaciones mucho más intimistas, mucho más delicadas, que nosotros vamos a ver una que se llama Nocturnos, ¿vale? Que yo creo que va a ser muy bonita, y la que vamos a ver también abajo va a ser una, bueno, pues un poco de surrealismo basado en el realismo de Pirandello, que también es un clásico, ¿no? Y luego vamos a ver en el Teatro Abadía una reinterpretación, bueno, pues es una obra que yo creo que actualmente va a conmovernos mucho a todos. Yo creo que va a generar
unas conversaciones muy interesantes después, un poco por la temática y el momento que se está viviendo en Europa, ¿no? Que es la conversación de 4 mujeres mayores, como ellas narran, como ellas vivieron, digamos, la guerra cuando eran jóvenes. Desafortunadamente en España y en Europa estamos hablando mucho de esto, así que este tipo de obra va a generar yo creo que mucha conversación muy importante y muy profunda sobre los momentos que estamos viviendo actualmente. Y el teatro también eso es lo que hace, reflejar la vida como es y nos permite liberar muchas emociones, ¿no? El teatro del Festival de Almagro, pero antes de entrar en Almagro vamos a dar un paseo por los viajes que vamos a ver y luego ya nos centramos en el festival, ¿vale? Veremos el Toledo, vamos a visitar en Toledo, vamos a ver un espectáculo, que eso tenemos que ver cómo lo gestionamos porque es espectacular, pero es súper tardísimo. Es un espectáculo de danza sobre la historia de España, es una reproducción, una adaptación de una obra francesa, tiene un éxito espectacular y yo creo que ahí es todo interesante, tanto la historia como los vestuarios, la puesta en escena, la iluminación, todo el escenario, cómo es construido en medio de un páramo. O sea que es una cosa impresionante y vamos a tener la posibilidad de hablar con los diseñadores que lo montaron para que expliquen un poco cuál ha sido el proceso creativo, ¿no? Y luego los musicales. Madrid se ha convertido en el centro musical por excelencia. Cuando antes la Gran Vía estaba llena de tiendas, ahora está llena de musicales. Sí, los musicales son excelentes, algunos más internacionales como El Rey León, un lo que sería un off-Broadway, aquí sería un off-Gran Vía, que es La Llamada, que se ha convertido en un verdadero musical de culto, del cual hasta se han hecho películas, bueno, una espectacular. Y luego no sé si llamarlo espectáculo o experiencia, que se llama WA. WA se ha convertido en un lugar, bueno, yo creo que se convertirá en un lugar de culto, todavía no lo es porque simplemente lleva 4 meses en escena, pero combina todo lo que es la magnificencia de un espectáculo con un nuevo atractivo que es alargarlo al pre y al post espectáculo. Hay food trucks donde la gente puede comer, puede estar bailando antes de entrar a la representación, es un musical. Así que aquí tenemos para elegir. No vamos a poder ir a todos, pero sí que se podrá elegir entre cuáles son más espectaculares, ¿no? Todos son espectaculares, pero bueno, a todo no creo que podamos ir, ¿vale? Tendremos algunos talleres para poner un contexto también, un poco del siglo de oro del teatro español, porque sobre todo en referencia a lo que vamos a ver en Almagro. Y bueno, pues ahí yo me he permitido la licencia de también hacer una referencia a la mujer no solamente en el teatro, sino en el siglo de oro, porque tradicionalmente se pensaba que la mujer no escribía o no participaba, y afortunadamente sí que tenemos grandes dramaturgas durante el siglo de oro, así que con esa licencia vamos a tener una conferencia donde vamos a aprender a ver cómo las mujeres también interpretaban perfectamente y no solamente escribían, sino que además, como Lisette nos ha dicho, producían, interpretaban y ponían en escena abierta para el público. Eso es algo desconocido que merece la pena. Y los alumnos van a tener la oportunidad de trabajar con Lorca también aquí, ¿vale? Pero que quizás sea desde un punto de vista diferente. Me parece que va a ser muy importante el trabajo que han hecho allá, porque lo van a hacer con una profesora de literatura, que es Sandra, que es una de nuestras profesoras de literatura que trabaja mucho con Lorca, y con Carmen Morente, que es una bailadora de flamenco que trabaja mucho con nosotros también, pero que ella sí que es de Granada. Ella sí que ha vivido como Lorca y ella sí que interpreta a Lorca de una manera que nosotros no podemos llegar. Entonces creo que va a ser una experiencia muy bonita para los chicos el poder trabajar con personas que tienen la misma sangre y ese mismo talento flamenco, que bueno, pues esa misma magia y duende que no todos tenemos, aunque seamos de aquí, ¿vale? Alrededor
Y muy rápido vamos a ir a los corrales de comedia más emblemáticos. El de Alcalá de Henares, la queridísima ciudad de Cervantes, ¿vale? Aunque él no estrenó allí, vamos a ver el corral y vamos a ver la casa de Cervantes para poner un poco de contexto. Iremos al Escorial, que también tiene un teatro de bolsillo, aunque en este caso no es de los Austrias, sino que es Borbón, porque allí donde iba la corte siempre había un teatro. Vamos a poder ver todas las diferencias que había entre unos y otros. Vamos a ir a Toledo para ver la ciudad de las tres culturas, que ahí nos vamos a empapar de lo que es la España medieval, y después vamos a ir finalmente al Festival de Almagro. El Festival Internacional de Almagro, que este año está de gala porque celebra la 45 edición, y está de gala especialmente porque después de 2 años de no poder estar en escena por la pandemia, este año sí que otra vez podemos estar allí. Hoy precisamente se ha publicado toda la programación que se va a llevar a cabo en todos los distintos escenarios. Hay 8 escenarios que van a tener producciones simultáneas, tanto españolas como internacionales, y además va a haber conferencias, va a haber exposiciones, va a haber teatro en la calle, va a haber música en la calle, así que ahí no vamos a poder perder ni un minuto. Marta, Yo y creo que es un simplemente programa que muy lleno. sí, ¿no? Y que si quieren acceder al programa del Festival de Almagro, lo pueden hacer por la página web festivaldealmagro.com, y ahí van a ver toda la programación que se tiene para esta edición número 45. Un viaje totalmente completo, ¿verdad? Para nuestros estudiantes, que va a ser de beneficio tanto para la parte académica como para esas experiencias inolvidables que tenemos, ¿verdad? Como seres humanos en nuestra vida. Sí, sí. Marta, Maravilloso. esos últimos detalles que restan, ¿cuáles son del viaje académico? Yo creo que es nada, es bueno, esta es una maravilla. Yo lo siento, os lo he dejado ahí porque merece la pena. Es el corral de comedias tal y como se conserva. Es el único que se conserva así de bien y es un privilegio estar como estaban en su momento viéndolo. También el museo del teatro que os decía, que a diferencia del Museo del Traje, estos vestuarios que sí que vamos a ver son vestuarios originales. Son vestuarios originales que se utilizaron en distintas obras. Entonces tiene un valor ya no solamente escénico, histórico, sino tiene un valor enorme el haber recuperado esos tesoros y todos esos props y todos esos utensilios que hay en el teatro. Antiguamente este teatro estaba en Madrid, lo que pasa es que se ha llevado a Almagro porque sí que es verdad que se está convirtiendo en una ciudad muy representativa, y así que a mí me parece fabuloso que podamos disfrutarlo. Almagro además es una ciudad absolutamente maravillosa y preciosa. Vamos a visitar algunos proyectos escénicos, pues como el grado que tienen en la Universidad Rey Juan Carlos, que además, yo no sé vosotros, Lisette, pero en la de la Rey Juan Carlos curiosamente también incorporan las artes circenses. El circo Sí, es parte también. Sí, acá también se trabaja, que hay lugares que sí, que trabajan mucho la parte circense dentro de las artes escénicas. Por lo menos aquí no tenemos más o menos un curso así como tal, pero siempre integramos y siempre le añadimos cuando damos los cursos. La compañía con la que vais a tener los talleres, La Joven, en la última producción también incorporaba el circo en parte de la escena, espectacular, ya os contarán. Y luego como actividades, creo que es una actividad que va a ser muy bonita. Ya os lo he anticipado antes y creo que en el caso de la profesora Lisette va a tener incluso más significado todavía porque ella conoce muy bien el área y el ámbito, y es que vamos a conocer, a trabajar y a visitar un proyecto extraordinario de personas con discapacidad intelectual que tienen una fundación dedicada a la danza y el teatro. Entonces creo que eso, como dicen ellos, ¿no? La belleza del arte no tiene fronteras y no tiene ningún tipo de
de tipos en Ujú. general. Entonces, el arte iguala, el arte nos hace a todos iguales y creo que eso es una parte que yo espero que os llevéis en el corazón, que para nosotros es muy importante y que espero y creo que vais a disfrutar enormemente, tanto del proyecto como de las personas que lo conforman. Y yo creo que con todo eso ya vamos a tener un viaje completamente lleno. Vale, muchísimas gracias, Marta. Completo. Y ya que vamos llegando al final de este programa Pioneros en el Mundo, quiero invitar a Marta, ya que nos brinde unas palabras finales al público que nos escucha. Pues yo animaros a que vengáis, animaros a que descubráis este mundo tan maravilloso y sobre todo a que lo disfrutéis, porque la mejor manera de aprender es disfrutarlo. Así que muchísimas gracias por tenerme de nuevo, No, Joel, y muchísimas gracias, Lisette, por estar aquí por dejarme estar con vosotros. Siempre a ti, Gracias a ti. gracias a ti, Marta, Gracias a ¿verdad? ti. Por crear Ujú. esta oportunidad, hacerla posible para nuestros estudiantes con el amor, la dedicación y la relevancia que tienen cada uno de los detalles que los estudiantes van a experimentar. Y así también invitamos a Lisette que nos diga también unas últimas palabras de cierre e Sí, inspiración también para el disfrute y el estudio pues del teatro y las artes escénicas. es bien importante que este viaje, ¿verdad? Dentro del programa está también un curso que es dedicado al Festival de Almagro, de viajar al Festival de Almagro, que es parte de eso, ¿no? Bien importante que se da en un proceso que ¿verdad? Nuestro programa de teatro y artes escénicas es un proyecto prácticamente nuevo, ¿verdad? Es un programa que está nuevo dentro de la institución. Invito a todos los jóvenes, ¿verdad? Que puedan, ¿verdad? Entrar al programa y también, ¿verdad? Que podamos ir con el favor de Dios, vamos a ir a ese viaje y que se da en un contexto rapidito también, ¿verdad? Que no había que esperar tanto de que el programa fuera que llevara tanto para que se diera ese viaje y que se ha logrado. Y si se ha logrado, pues, con el favor de Dios, que podamos estar allá, ¿verdad? Ese 22 de junio, si así Dios quiere y la Virgen nos permite. Amén. Nuevamente, gracias Lisette y Marta por acompañarnos hoy. Recuerden que este programa se transmite todos los miércoles a las 10 de la mañana por Católica Radio y si desean repasarlo, ver algunas de las imágenes que presentó Marta como parte de la agenda del viaje académico, pueden acceder al canal de YouTube de la Católica titulado Huellas del Futuro, buscar nuestro programa Pioneros en el Mundo. También nos encontramos en Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo a todos. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.